amor ágape en el matrimonio consiste en que la felicidad de la persona con la que estás casado es antes que tu felicidad. Gloria a Dios. Buenos días todos, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy, hermanos, vamos a retomar nuestra serie que hicimos una pausa el domingo pasado. Para poder continuar, por favor, los que toman notas, la serie se llama El cristiano en la sociedad, amén. Y el día de hoy vamos a hablar un tema que tiene que ser a fuerza hablado, ya que tiene que ver mucho con todo lo que es la sociedad, y que es un tema que viene muy a modo por lo que estamos pasando en estos días. Se llama El cristiano y la política. Básicamente el día de hoy le voy a dar 10 posturas que nosotros los creyentes, ya sea que usted vote o no vote o como sea, uno siempre habla de la política, debería de tener como creyente, como cristiano, amén. Filipenses 3:20, por favor. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Vamos a leer el verso 20, verso 21. Gloria a Dios. Filipenses 3, 20 y 21. Cuando lo tenga, por favor, regálenme unos minutitos puestos en pie. Filipenses 3, 20, 21. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias porque tenemos esta oportunidad de poder estar en tu casa. Te pedimos, Señor, que el día de hoy te glorifiques y en este tema que vamos a estar hablando, que como creyentes, Señor, seamos sanos en la fe, seamos sanos en nuestras palabras, en todo lo que pensamos, Señor, en nuestra relación con los demás y en nuestro desempeño como ciudadanos, Padre Santo, de una nación o de una ciudad. Te damos gracias en el nombre de Jesús porque en tu palabra está la sabiduría, Señor, para que nosotros nos podamos conducir correctamente en todas las áreas de nuestra vida. Gracias te doy por la vida de cada uno de los que están hoy aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bienvenidos. Bueno, este tema yo creo que viene muy a modo ahora, hermano, que estamos a punto de cambiar presidente. Hay candidatos ahorita en campaña, debates, votaciones, y por todos lados hay alboroto en este tema, ¿no? Yo creo que vamos a aprender qué es lo que la Biblia enseña con respecto a este tema, ya que muchas veces como cristianos nosotros pues expresamos nuestra opinión y a veces no somos sabios o no somos correctos a la hora de que nosotros hagamos algo. Usted sabe que Dios creó el mundo. La Biblia dice que el Señor es el dueño del mundo, la plenitud del mundo y todo lo que habita en el mundo. Sí, pero los hombres son los que han creado fronteras y formaron las naciones, las ciudades, los gobernantes, las leyes. Todo eso ha sido, digamos, invención o aporte de los hombres para las naciones, para las ciudades. Y todo eso pues Dios lo ha permitido porque sabemos, hermano, que eso pues es sano. Las autoridades, las leyes. En Romanos capítulo 13 habla acerca de la autoridad y la importancia de que nosotros respetemos las autoridades, porque la palabra de Dios dice que todas las autoridades vienen de parte de ¿quién? De parte de Dios. Amén. El pasaje que leímos obviamente ahí en Filipenses, hermano, a nosotros nos enseña que nosotros como creyentes pertenecemos a una ciudadanía superior, la ciudadanía celestial, y tenemos un rey que es superior a todos los reyes de la tierra, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es Él el que nos dirige, el que nos gobierna, pero obviamente también Dios permite
que como ciudadanos de un lugar, nosotros pues respetemos las leyes y vivamos pues piadosamente, pacíficamente en nuestros países, ¿no? Obviamente hay ciertas leyes que cuando ya contradicen la palabra del Señor, nosotros podemos hacer algo que se llama desobediencia civil, siempre y cuando sea algo que está, que va directamente contra nuestros principios como creyentes. Amén. Quiero hablarle un poco acerca del origen de las naciones para que entremos un poco al tema de la política. En Génesis 10, por favor, acompáñeme. En el verso 32, Génesis 10, 32, dice la palabra del Señor así: estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Fue después de la construcción de la Torre de Babel, aunque este capítulo está antes de la Torre de Babel, este capítulo sucedió después de la Torre de Babel. Fíjese, hermano, que Dios permitió que las naciones se originaran, ¿no? Según las estadísticas, hay aproximadamente 194 naciones, aunque de estas 194 naciones actualmente no todas están afiliadas a la ONU. Los números pueden variar, algunos tienen más naciones en su lista, otros tienen menos naciones. Usted sabe que, por ejemplo, en los 90 existió lo que se llamó la Unión Soviética, que hubo una coalición de muchas naciones que con la caída del muro de Berlín, pues de nuevo se separaron muchos países. Existe algo que se llama los Emiratos Árabes Unidos, que son muchos países musulmanes que decidieron unirse, y estas coaliciones provoca que de repente algunos datos o algunas fuentes de datos digan son tantos países y otras fuentes de datos no tengan exactamente el mismo número. Pero en términos generales, digamos que son 194. Más o menos están repartidas de la siguiente forma: en África, 54. En América, donde nosotros estamos ahorita, 35. En Oceanía, 14. En Europa, 50, incluyendo 7 países euroasiáticos. En Asia, 48, incluyendo esos mismos 7 países euroasiáticos. Esos 7 países euroasiáticos, hermanos, se le conoce también como países transcontinentales, porque tienen territorio tanto en un país, tanto en en un continente como en otro continente. En este caso, estamos hablando de Europa y de Asia. Y estos 7 países están justamente en esa región. En la Biblia le llama Asia Menor, no sé si se recuerdan, que es una región en donde el Señor manda las 7 cartas a las 7 iglesias en Apocalipsis. Y esa región que se conoce como Asia Menor, ahí es donde están estos 7 países euroasiáticos. Esto no es una clase de geografía, ¿ok? Pero me pareció interesante el dato y pensé en mencionárselo. Por ejemplo, son Rusia, se los voy a enumerar. Turquía. Turquía en la Biblia se conoce como Antioquía. Fue allí donde por primera vez se les llamó a los hermanos, ¿cómo? Cristianos. Fue en Antioquía donde por primera vez los hermanos fueron llamados cristianos. También está, hermano, Kazajistán, Azerbaiyán, Georgia, pero no el estado de Georgia. ¿Cuántos sabían que hay un país que se llama Georgia? Chipre, de ahí era Bernabé, era originario de Chipre. Pablo predicó muchísimo en Chipre, ahí huyeron muchos hermanos. Tras la muerte de Esteban huyeron para refugiarse en Chipre. Y por último, Armenia. Estos son los 7 países que se conocen como 7 países euroasiáticos y tienen esta característica tan tremenda de que pertenecen a 2 continentes al mismo tiempo. Europa y Asia son los únicos 2 continentes que existen que no están separados por océanos, sino que en esta porción donde están estos 7 países, ambos continentes están unidos. ¿Ok? Pero bueno, ¿cuál es el punto? El punto es que aproximadamente hay 194 naciones en la tierra y Dios está al control de todo lo que sucede en estas naciones, porque Dios permitió el origen de las naciones. Dios está al control de las leyes, Dios está al control de los gobiernos, de los ciudadanos, y Dios quiere que todos vivamos quieta y reposadamente en las naciones.
Obviamente estas naciones, hermano, desde Génesis 10 hasta la época de hoy, se fueron formando poco a poco. Unos eran más grandes, perdieron territorio, otros eran más pequeños, conquistaron más territorio. Algunas coaliciones se deshicieron, otras coaliciones se formaron. Entonces, por eso es que el número de naciones, hermanos, es tan incierto. Ok, ahora vamos al origen de los gobernantes, por favor. Acompáñeme a Daniel 2:21. Lo que estoy haciendo ahorita es sentar las bases para que entendamos por qué la Biblia habla sobre política y qué tiene que ver la política con los cristianos. Y cuál debería de ser nuestra postura. Daniel 2:21, por favor. Dice, Él muda los tiempos. ¿Quién es Él aquí, hermanos? Y las edades. Dice, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Ok? Ahora, Dios es el que permite los reyes, Dios es el que permite los gobiernos, pero esto no significa que el mundo va a ser perfecto, porque como es Dios el que está sobre reyes y gobernadores, entonces Dios provoca que el mundo sea perfecto. No, Dios lo permite, Dios los pone en su soberana voluntad, pero aún así el mundo está sujeto a un sistema caído. Sabemos que estamos viviendo un tiempo en donde el ser humano cayó de la gracia de Dios, y entonces lo que se está buscando ahorita por medio de Cristo es la restauración de todas las cosas. Eso es lo que Cristo está haciendo. Obviamente comenzó en nosotros los creyentes por comenzar a restaurarnos desde dentro de nuestro corazón, y así el Señor está haciendo la obra y seguirá haciendo la obra. Sabemos que Él viene pronto y en cualquier momento este sistema de gobierno se termina, pero mientras tanto estamos nosotros acá en la tierra, sujetos a leyes, sujetos a gobiernos, pero sobre todo sujetos al Señor. De aquí es donde surge la política, hermano. Aquí es donde entra lo que es política, porque al permitir que haya naciones, Dios permite que haya naciones, luego Dios permite que haya gobiernos, entonces de alguna forma Dios da sabiduría a los hombres para crear esta ciencia que es la que se encarga de controlar el orden en el mundo. Mire lo que significa política según Wikipedia. Política dice que viene del latín politicus y del griego civil. Dice, es lo relativo al ordenamiento de la ciudad y a los asuntos del ciudadano. Es una rama de la moral que se ocupa de la actividad en virtud de la cual una sociedad libre, compuesta por personas libres, resuelve los problemas que le plantea su convivencia colectiva en un quehacer ordenado al bien común. Eso es política. Es todo lo que tiene que ver con la vigilancia de que los ciudadanos vivamos ordenadamente y que consigamos un bien común como sociedad. Que eso es una sociedad, un grupo de individuos trabajando en pro de un bien común. Existen varios tipos de política. Mire, existe, por ejemplo, la democracia, existe la dictadura, existe la república, el socialismo, el liberalismo, la monarquía, el capitalismo, el comunismo y todo lo que acabe en ismo. Muchas existen. Obviamente esta no es una clase de política, pero sí quiero darles unas posturas bíblicas que como creyentes debemos de tener. Y estas diferentes políticas, hermanos, se atacan unas contra otras, ¿no? Por ejemplo, los comunistas no se llevan con los capitalistas y los republicanos con los demócratas, etcétera, etcétera. Hay una especie de competencia en la política. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar acerca de por qué los gobiernos se corrompen. Deuteronomio 17. Verso 14. Deuteronomio 17, verso 14, vamos a leer hasta el 20. ¿Lo tiene? Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas,
pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás un rey sobre ti, al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero, que no sea tu hermano. Dice luego, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí mujeres para que su corazón no se desvíe. ¿A quién le pasó esto, hermano? Que tomó muchísimas mujeres. Y ya Dios les había dicho que no tenía que hacerlo. Y Salomón, sin embargo, desobedeció este mandamiento. Luego dice, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo. Y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras que están en la ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino y sus hijos, dice, en medio de Israel. La perfecta voluntad de Dios no era que existieran gobiernos en Israel, pero Israel, cuando se rodeó de naciones paganas, Israel miró que las naciones tenían reyes y ellos dijeron, nosotros también queremos un rey. Israel era gobernado por lo que se conoce como un gobierno teocrático. Había un profeta, Dios le hablaba al profeta, esto es lo que debe hacer el pueblo, y el profeta comunicaba directamente al pueblo la voluntad de Dios para la nación. Pero cuando ellos se rodearon de las demás naciones y vieron que los demás tenían reyes, ellos dijeron, bueno, pues pidamos un rey. Y se lo pidieron a Samuel, el profeta en turno. Entonces se recuerda, está ahí en Primera de Samuel, cuando el primer rey de Israel es Saúl. No era la perfecta voluntad de Dios, pero Dios lo permitió. Dios ya sabía desde Deuteronomio que Israel iba a pedir rey. Y ese momento llegó. Cuando Israel pidió rey, Dios lo permitió, Dios permitió que ellos tuvieran rey. Los tres reyes más famosos de Israel, ¿quiénes son? Saúl, luego David, luego Salomón. Son los más famosos. ¿Sabe qué? Los tres reyes más famosos de Israel, los tres reyes pecaron contra Dios. Fallaron a Dios y quebrantaron la palabra de Dios. Unos en un sentido, otros en otro sentido, pero los tres fallaron. Aún David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, falló a Dios cuando Dios le entregó el poder político para dirigir al pueblo. ¿Qué nos podemos esperar entonces, hermano, de los políticos actuales? ¿Será que algún político actual es conforme al corazón de Dios como David lo era? Yo creo que no. Y aún así David falló. ¿Ok? Es muy importante. Había mandamientos para que ellos no se corrompieran y ellos fallaron en esos mandamientos. El día de hoy mucha gente, muchos presidentes, hermano, después de estar en el Palacio Nacional, donde era casa de máxima seguridad para que nadie entrara, termina su término político y terminan en la cárcel nacional, lugar de máxima seguridad para que nadie salga. Muchos después de sus términos de gobierno van a la cárcel, lamentablemente. ¿Por qué? Porque el ser humano es falible. Y máxime cuando está en el poder, su corazón puede ser engañado fácilmente, como hablaba la palabra el viernes. El corazón de nosotros los hombres es engañoso. Dios les había dado instrucciones para que ellos no se corrompieran. En el verso 16 y 17 dice, hermanos, que el que está al poder no debe de tratar de hacerse rico. O sea, debe hacer su término político no por el dinero, sino por servir al país. Dice que no debe de amontonar oro, no debe de hacerse de caballos y sobre todo dice que debe de tener mucho cuidado con las mujeres. Está comprobado por ahí que no a todas las mujeres, pero a muchas mujeres se sienten atraídas por los hombres que están en el poder. Y más de alguna seguramente estaría
muy feliz de poder tener un hijo con un presidente o con un gobernador o con una persona que está en eminencia. Una persona que está en el poder debe de ser muy centrado y muy recatado para no hacer malas cosas. Usted sabe cuántos escándalos sexuales hay dentro de la política, que se destapan un montón de cosas. Después, cuando los políticos terminan sus términos de gobierno, pues son súper ricos. Y bueno, ¿y de dónde se hicieron tan ricos? Algo pasó. Hubo un momento en su término político que se corrompieron. En el verso 18 está la clave que Dios les dice para que no se corrompan los políticos y hagan bien su trabajo. Les dice, el rey que esté en turno tiene que hacer una copia de la ley. Dice que era un libro, el original, que lo tenían los sacerdotes. Tomará, dice, esa ley, hará una copia y cuando se sienta en su trono la tendrá con él todos los días. Y la debe de leer, dice, para poner por obra lo que está en ella escrita. Cuatro cosas se supone que iba a producir la ley en cada uno de los reyes. Número 1, temer a Dios. ¿Será que verdaderamente tenemos gobiernos que temen a Dios nosotros? No sabemos. Muchos dicen que sí. Muchos dicen, somos cristianos, voten por nosotros. Número 2, conocer la voluntad de Dios. Eso es lo que iba a producir el leer la ley. El que los políticos leyeran la ley iba a hacer que conocieran la voluntad de Dios. Por lo tanto, no iban a permitir ninguna ley antibíblica. Pero hoy, ¿qué pasa? Muchos dicen, yo soy cristiano, pero cuando se trata de aprobar leyes, aprueban leyes que van contra la palabra de Dios. Número 3, no caer en soberbia ni orgullo, porque el no estar buscando dinero, el no estar buscando riqueza, los iba a mantener en humildad. Sin embargo, muchos reyes o muchos gobiernos lo primero que buscan es el bien personal antes del bien común de un país. Y por último, mantenerse como un rey justo. 4 cosas era lo que Dios estaba buscando en ellos. Pero se corrompen, muchos se corrompen. ¿Qué es la corrupción? Mire, la palabra corrupción, del latín corruptionis, significa romperse o hacerse pedazos. Eso significa la palabra corrupción, romperse o hacerse pedazos. O sea, una persona corrupta rompe y hace pedazos su integridad como persona. Nuestra integridad es todos los principios y los valores que nosotros tenemos y a los cuales debemos de mantenernos rectos. Y la corrupción no solo sucede en la política, hermano. La corrupción sucede en la gente famosa, en los artistas, en los deportistas, aún en los pastores, líderes religiosos, etc. Todo mundo que está en el poder, que gobierna algún grupo, alguna situación, está propenso a terminar corrompiéndose y a terminar vendiendo su integridad. Lo opuesto a la corrupción es la palabra transparencia, ser transparente. Corrupción implica oculto, implica esconderse. Es gente que paga para que no digas lo que yo estoy haciendo, pagan. Es gente que hermano, no hacen las cosas al ojo público, a la vista de todo mundo, no dan cuentas a nadie. ¿Por qué? Porque no quieren ser transparentes, porque la transparencia va a sacar a luz sus malos manejos de dinero o de decisiones. Ahora, la corrupción no existe solo en el nivel político. Por ejemplo, en el trabajo. En el trabajo. Si tu patrón roba o si alguien roba y te dice, mira, no digas nada, aquí está tu parte, y no digas nada, tú estás siendo corrupto. En la policía, por ejemplo. Aquí en este país generalmente la impartición de justicia a nivel judicial son bastantes rectos. Pero en otros países, por ejemplo, la única forma de que tú no cumplas con una ley de tránsito es pagarle al policía. Pasarle el dinero al policía y decirle, jefecito, ¿de cómo nos arreglamos? ¿De cuánto nos toca? En mi país de donde yo soy eso es muy común. Se le conoce como la famosa mordida. No sé cómo le llaman en el país de usted. Pero si tú no quieres ir, si no quieres que te quite el carro, que se lo lleve al corralón, como se dice, o que tengas que ir al municipio o a la comandancia, lo único que tienes que hacer es pues pasar por ahí entre la libretita de las leyes y todo eso, pues uno de a 100. Ya se arregló el problema.
Otro ejemplo, en la escuela, por ejemplo, un maestro te puede llevar muy mal en las calificaciones porque a ti no te gusta estudiar. Pero te dice, mira, regálame algo que a mí me gusta, que tú vas a pasar, no te preocupes. Corrupción. Estás rompiendo tu integridad. El estudiante debería de ponerse a estudiar en lugar de estar comprando los grados. Aquí en este país muchos de nosotros somos muy tentados a ser corruptos o a hacer pedazos nuestra integridad cuando se trata de cosas del IRS, cosas de Hacienda en otros países, no sé cómo se llamen los departamentos de impuestos. Es bíblico que nosotros paguemos nuestros impuestos, es bíblico que paguemos los impuestos que son. Por ahí le va a salir un contador que le dice, mira, yo te cobro barato, pero no te preocupes que vas a pagar bien poco. Le vamos a inventar cosas aquí al reporte para que a ti no te quiten tu dinero. Y eso es corrupción. Cuando tú estás haciendo eso, tú estás siendo igual de corrupto que la persona que te está incitando a la corrupción. Él es corrupto y tú también. Estás haciendo trampa, estás haciendo tranza, decimos en mi país. No seas tranzas. Hay un dicho que dice en México, dice, el que no tranza, no avanza. Y ese es el lema de muchos en la policía, en la política, en el municipio. Cualquier persona que está al gobierno dice, mi periodo es 4 años, mi periodo es 6 años, debo de morder lo más que pueda. Morder duro, ¿por qué? Porque después acaba mi término y pues voy a tratar de vivir de todo lo que acumulé en mis años de corrupción. Y en mi país, por ejemplo, de donde yo soy, han habido unas historias de corrupción como para hacer películas tremendamente espantosas. ¿Ok? Y aquí es donde quería llegar. Le estaba dando nada más una intro para que hablemos de las 10 posturas políticas que nosotros como creyentes debemos de tener con respecto a la política, ya sea que usted vote, que usted no vote, que usted pueda votar o no pueda votar. Todos estamos involucrados en temas de la política. En primer lugar, número 1. La persona que va a votar por un político debe de votar por el político más correcto. No se trata de votar entre el político bueno y el político malo, porque eso no existe. Se trata de votar por el más correcto. Qué bueno sería que estuviera bien marcado que uno es el malo y otro es el bueno. Y todos dijéramos, no, pues votemos por el bueno. Pero ¿sabe qué? En esta tierra no hay ¿qué? Ninguno bueno. Aquí se trata solamente de votar por el que más o menos esté menos torcido, o sea, el menos malo. No se trata de votar por el más bueno, sino por el menos malo. Primera de Samuel 8:16. ¿Lo consiguió? Dice así. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido. Mas Jehová no os responderá aquel día. Esta fue la advertencia que Dios le dio a Israel antes de que pusiera a Saúl por rey. Le dice, con Saúl les va a ir duro. Él va a tomar sus jóvenes, él va a tomar sus asnos, él va a diezmar su producción. Estaréis oprimidos. Llevará a sus hijos a la guerra, etcétera. ¿Por qué? Porque justo solo es Dios. Él es el único que no nos falla. ¿Ok? Los políticos hacen una campaña tremenda, ellos votan por mí y hacen muchas promesas. Nosotros somos bien buenos y tenemos muchas promesas para ustedes. En los debates se dan a muerte uno a otros y se hacen unas acusaciones terribles. No voten por ¿por qué este es así? Y se replican el uno al otro y se pone fuerte la situación. Y tú dices, no, pues este ganó el debate, yo voy a votar por este, o este es el más bueno. Pero lo único que están haciendo es marrullerismo, es haciendo una campaña sucia, desprestigiando al prójimo con tal de ganar. Si ve, no es por medio de que la gente vote por mí porque vean en mí lo bueno, sino que la gente no vote por él, que vean en él lo malo. Hay una competencia desleal y son gente grande. Parecieran adolescentes peleándose en el debate y son gente de 70, 65 años.
Que tú dices, pero ¿qué nivel de madurez es esta? O sea, la política es sucia. La política es tratar de desprestigiar al otro, no importa si lo que digo no lo tengo ni comprobado, pero la idea aquí es que los demás vean en él algo malo para que no voten por él. ¿Sí? Prometen de todo. Así que por más que usted se esmere en votar o en elegir, al final usted va a acabar eligiendo a un hombre que es falible, que tiende a fallar, y que máxime si no tiene los mandamientos de Dios en su corazón, pues ¿qué podemos esperar? Que van a fallar, que no van a cumplir sus promesas. A lo mejor hay dos candidatos y uno dice, ok, yo estoy a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Y tú dices, no, por ese no voto. Y el otro dice, bueno, yo estoy a favor del aborto. ¿Y entonces qué vas a hacer? ¿Abstención? ¿Qué se hace en esos casos? Porque si voto por el que está a favor de personas que se casen del mismo sexo, estoy haciendo mal. Pero si voto por el que dice que van a matar a millones de bebés, porque eso es lo que sucede cada año en países que tienen legalizado el aborto, aquí tocaría como votar por el menos malo, ¿no? Que en este caso sería como, o sea, está en chino. Sería, desde mi punto de vista, sería que gane el que pierda el que está a favor del aborto. ¿Por qué? Porque ese está permitiendo que maten a millones de bebés. El otro va a permitir que gente se case del mismo sexo, pero bueno, esa gente ya está vieja y que hagan lo que quieran. Finalmente, pues es su decisión de ellos si se quieren casar entre ellos. Pero matar bebés inocentes que no han ni aún nacido, pues bueno, tratemos de evitar esto. Pero esa es mi postura. Obviamente quizás usted puede tener otra postura, yo no sé. Solamente le pongo este ejemplo para que usted vea que a veces se trata de votar por el menos malo. Postura número 2. Confiar en que Dios tiene el control de todo, aunque en el poder estén los malos. Proverbios 29:26. Acompáñeme ahí, Proverbios 29:26. Dice así: muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Ahorita hay temor acá en este país. Ahorita hay temor. ¿Por qué? Porque las campañas que se están haciendo amenazan a muchos de nuestros intereses como inmigrantes o como latinos en este país. ¿Sí o no? Y muchos están por ahí con los dedos cruzados. ¡Ay, Señor, que no gane fulano! ¿Sí o no? ¿Ok? Pero ¿qué vas a hacer si gana el que tú no quieres que gana? Bueno, recordar que tu confianza está puesta en Dios. Tu confianza está puesta en Dios. Para Israel fue una desgracia que Hitler estuviera en el poder. Dios lo permitió. Para los judíos, en el Holocausto se cree que murieron 6 millones de judíos. Dios permitió que que Hitler gobernara en ese momento y que persiguiera a los judíos, aunque no era únicamente judíos que perseguía otro tipo de gente también. Pero el Holocausto judío fue por eso. Y al final de cuentas, aunque después de muchos muertos, todo obró para bien, porque eso permitió el nacimiento de Israel como un estado otra vez. O sea que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Aunque en un momento Dios permita que suframos, pero a final de cuentas Él tiene el control de todas las cosas. En una de esas, escuche, ese candidato que usted no quiere que gane, gana y ese sí cumple su promesa. Porque Dios puede hacer lo que Él quiera. A lo mejor se vota por el que nos va a ayudar y es el que más nos afecta, que fue lo que pasó hace 8 años, ¿no? ¿Dónde quedaron las promesas? ¿Dónde quedó todo lo que había de venir? Ahora, y con esto yo no estoy haciendo campaña política, pero escuche. 3. Orar indiscriminadamente por todos los políticos que están en el poder, sean buenos o sean malos. Ese es un mandato para todos los creyentes, orar por todos los gobernantes. Primera de Timoteo 2, 1 y 2. Dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.
Nosotros los creyentes debemos orar por todos los gobernantes, sean buenos, sean malos, sean de su país, no sean de su país, usted haya votado por ellos, no haya votado por ellos, usted debe de orar, porque ese es un mandamiento de parte de Dios para nosotros los cristianos. Muchos me dirán acá, pastor, pero ¿cómo puedo orar por ese señor que nos odia? Dice que somos una cultura de tontos. Una cultura que vino a dañar este país, que nos va a mandar a todos de vuelta. Pastor, ayúdeme, ¿cómo oro por él? Bueno, la Biblia dice que oremos por nuestros enemigos, que bendigamos a los que nos bendicen y que oremos por los que nos persiguen. ¿Cómo va usted a orar por un político que a usted no le gusta? Pues por medio del amor de Dios. Se supone que usted es cristiano, ¿no? O usted es una persona incrédula que odia al que quizás no le cae bien. Eso no está bien, porque Jesús mismo enseñó y dijo, ¿qué ganancia hay en amar a los que nos aman? Pues eso es fácil. Lo difícil es amar y orar por los que nos aborrecen. Entonces, usted debe de orar, ¿ok?, por los candidatos, por el presidente, por todos los que están en eminencia, para que podamos vivir vidas justas en la tierra. ¿Cuál es la mejor venganza contra alguien que te cae mal? Ora por él. ¿Por qué? ¿Por qué Dios dijo que oráramos por nuestros enemigos, hermano? O por los que nos aborrecen. Porque nuestra oración da lugar al juicio de Dios. Si alguien te ofende y tú lo ofendes de vuelta, entonces Dios se quita del asunto. Dios dice, bueno, es tu problema. Pero si alguien te ofende y tú oras por el que te ofendió y bendices al que te maldijo, entonces Dios dice, quítate, déjamelo a mí. Porque Él está viendo que tú estás siendo justo. Pero si nos ofenden y replicamos nosotros con ofensas también, eso es un mal testimonio, eso es de gente incrédula, de gente que no tiene temor del Señor. 4. Otra postura de un cristiano ante la política. No hacer campaña política en la iglesia, escuche, ni proselitismo político, creyendo que si gana tal o cual político, el país se va a arreglar. Los cristianos no fuimos llamados a hacer campaña política. Jeremías 17:5. Dice así, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Usted puede simpatizar por una persona, por un partido, por una ideología, pero lo que está mal es que usted quiera meter eso en la iglesia. Esto principalmente contra los pastores. Los pastores no fueron llamados a hacer campaña política en la iglesia. Los pastores no deben de usar la iglesia con fines políticos, ni la política con fines religiosos, mezclar ese tipo de cosas. Una iglesia donde se hace campaña política, eso no es de Dios. El trabajo del pastor es predicar el evangelio de Jesucristo. El trabajo del pastor es que las almas voten por Jesús, que las almas sean salvas. Ese es el mejor partido al cual usted puede pertenecer, el partido del cielo, hermanos. Esto obviamente sucede mucho, hermano, porque hay muchos intereses. Hay iglesias que a veces son muy grandes, tienen mucha influencia, pastores que tienen muchísima influencia que empiezan a hacer campaña a favor de algún partido para recibir un beneficio. Postura 5, escuche, respetar a todos tus conocidos que tienen diferente perspectiva política. Marcos 10:42. Marcos 10:42 dice, mas Jesús llamándolos les dijo, vamos a leer al 45, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No debemos de hacer campaña política, fue el anterior, y respetar a las personas que tienen otros puntos de vista políticos. Ahorita los ánimos están calientes, están caldeados aquí en este país. La gente está peleándose, hermano, por la cuestión política. Usted debe de respetar a la gente que va a votar por otro partido o que tiene otra postura política.
Benito Juárez dijo, el respeto al derecho ajeno es la paz. El voto es un derecho que toda persona que puede votar tiene. Y usted no tiene por qué tratar de imponerle sus vistas políticas, porque eso trae problemas. Así que usted no debe de ser pleitista, ni controversial, ni andar armando borlote ahí de la política, en los medios sociales, atacando al que cree diferente de usted y poniendo ahí cosas desagradables, insultos, malas palabras, todo eso no es la postura de un cristiano. Porque ¿cómo puedes maldecir a un político por el cual la Biblia te manda que ores por él? No se puede. Debe de respetar entonces a los demás y su postura política que cada quien tiene. 6. Conservar la calma y no dejarse dominar por el estrés si su candidato perdió. ¿Ok? A lo mejor usted vota por alguien que al final va a perder. Usted creyó que era el mejor y que iba a arreglar el país. Leímos, dice Jeremías, que no confiemos en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. El único que puede arreglar las cosas en este mundo es Dios. Y eso no va a pasar. Porque Dios no va a arreglar las cosas van de mal en peor y Él viene por su iglesia para que nosotros seamos quitados. Obviamente podemos expresar nuestras opiniones, pero con respeto. O sea, tampoco le estoy diciendo que usted sea un mudo, no. Usted puede expresar sus opiniones, sus ideas, pero con respeto. Si el candidato que usted creyó que iba a arreglar el mundo perdió, pues ni modo, toca aceptar al que quedó y orar por él. ¿Ok? Pero hay gente, hermano, por ejemplo, en mi país ha habido varios supuestos, ¿cómo se llama? Fraudes, entre comillas, o sospechas de fraude, y se arman rebeliones, motines, se llama desobediencia civil en todo el país, porque se cree que hubo fraude, hay muertos en todos esos motines, hay un desorden terrible, se suman un montón de gente que no le gusta trabajar y se van a hacer campaña a los motines y todo eso, y genera muchos problemas. La única razón por la que un cristiano debe hacer desobediencia civil es cuando una ley o un candidato ataca directamente un principio espiritual. Por ejemplo, si prohibieran leer la Biblia, usted debe de hacer desobediencia civil y leer su Biblia en su casa. ¿Qué le pasó a Daniel? Prohibieron orar. ¿Qué hizo Daniel? Hizo desobediencia civil y oró en su casa. Él oraba y él estaba en contra del edicto del rey. Pero los apóstoles dijeron que cuando los reyes de la tierra imponen leyes que contradicen las leyes de Dios, nosotros nos es necesario primero obedecer a Dios. ¿Ok? Últimamente ha habido un poco de temor, desde hace unos 2 años a los pastores ha entrado un poco de temor por las leyes que permiten que personas del mismo sexo se casen, y entonces por ahí muchos empezaron a hacer enmiendas para protegerse. Muchos pastores comenzaron a hacer leyes que cubrían la iglesia, diciendo: aquí somos una iglesia cristiana, creemos que el matrimonio establecido por Dios es entre un hombre y una mujer que se aman, y nosotros nos negamos rotundamente a casar a personas del mismo sexo. Así que pues evítense la molestia de venirnos a pedir que les casemos, porque de antemano tenemos una ley que nos protege. Y eso estuvo muy bien. Ya existe esa ley para que los pastores se puedan proteger, porque de lo contrario, sin eso, pues te toca ir en desobediencia civil y decirle a los 2 hombres o a las 2 mujeres: no les voy a casar, y te van a demandar y vas a ir preso. Pero en desobediencia civil, obedeciendo ¿a quién? A Dios. Y se dice fácil decir que me pongan en la cárcel. Se dice fácil. Pero ya después de 3 días comiendo sándwiches de peanut butter, quién sabe qué diría uno. ¿No? O sea, se dice fácil: métame a la cárcel, yo no caso a nadie. Ya después desde adentro: hermanos, vénganme a sacar. No sé. No, que Dios nos ayude para nosotros mantenernos firmes. Y si hay leyes que contradicen la palabra de Dios, pues aquí estamos, firmes. Amén, hermanos. Si prohibieran ser cristiano, hermanos, y hubiera una persecución, no, vamos a matar a los cristianos, como va a ser en los tiempos de tribulación, que va a haber persecución sobre el que no se quiera poner la marca de la bestia. Y empezaran, hermano, casa por casa, y fuera decapitado el que quiera ser cristiano. Muchos, hermano, las iglesias quedarían vacías. Unos cuantos vendrían a profesar su evangelismo y decir: aquí estoy, mátenme adorando. Y otros, hermano, en cuevas por allá escondiéndose.
O diciendo, no, yo no soy cristiano, yo no creo. Tremendo, hermano. La verdad que cuando ya somos puestos a prueba, ahí es donde nosotros vamos a sacar a luz verdaderamente quiénes somos. Eso fue lo que hizo el Señor con los primeros cristianos, que ellos estaban en Jerusalén, se quedaron ahí bien campantes, bien contentos, y Dios permitió la persecución. Y ellos prefirieron huir y dejarlo todo por amor a Cristo. Postura 7, escuche, no depositar toda la confianza en su candidato si resulta ganador. Es solo un ser humano falible que una vez que esté en el poder, lo más seguro es que cambie su discurso, cambie su ideología y todo se quede en promesas. Yo he oído a mucha gente renegar en estos últimos 8 años. Yo he escuchado a gente de que yo voté por él porque dijo que los primeros 100 días y nada. Y yo cuando voté por él no pensé que iba a permitir que en la Casa Blanca pusieran lucecitas del arco iris homosexual. Y mucha gente, pues después de haber votado por alguien, vienen y reniegan y dicen, no, pero ¿por qué? Tranquilo, no pasa nada. Acuérdese que el que está votando por un ser humano, que obviamente cuando está en campaña es el más bueno, hasta una aureolita le falta ahí, nada más que ande flotando. Pero ya cuando está en el poder, pues muchos cambian el discurso, muchos cambian, hermano, sus posturas, y ahí le toca entonces, hermano, a ¿cómo se llama? A usted que votó por esa persona y que ya lo traicionó, pues seguir confiando en Dios, porque es Dios el único que no nos falla. ¿Decimos amén? Hace un año, ¿no? Todos estábamos bien emocionados, por fin llegó la promesa, y todos corriendo a los consulados, arreglando todo. Por ahí muchos hasta se acordaron que tenían hijos. Nunca pasaban el child support como en 10, 15 años. Y de repente, ya me acordé que allá en un estado, ya hace 15 años, ya me acordé, tengo un hijito de mi alma. Y que sí, nada. Y no es por hablar mal del que hizo eso, me cae re bien el señor este que está en turno. A mí, yo no tengo ningún problema, ¿no? Pero no quedaron en promesas, el discurso se cambió. Pararemos las deportaciones, es el que más ha deportado en toda la historia de Estados Unidos. Los primeros 100 días habrá documentos, de esos 100 días ya pasaron hace como 800 días y nada, hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, nuestra confianza está puesta en el Señor. Postura número 8, ya vamos terminando. Escuche. Por muy malo que sea un político, debes respetarlo y no maldecirlo. Hay mucha gente que despotrica, ¿no?, contra los políticos. Y ahí dice, ahorita no soy cristiano, ahorita viejo, desgraciado, infeliz. Y empiezan, hermano, a decir un montón de cosas. Eso lo único que refleja en los creyentes es falta de madurez, falta de seriedad y falta de espiritualidad. Mire lo que dice Judas 1:9. Judas 1:9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio ni maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Sabe quién es el arcángel Miguel? Un ángel de rango alto, de rango mayor. Y él no maldijo al diablo, que es el ser más malo que ha existido en toda la historia del universo. O sea que usted no le llega al arcángel en santidad, ni creo que un político le llegue al diablo en maldad, como para que usted diga, maldito. Porque dice que no maldijo, dice que el ángel no maldijo al diablo. Entonces usted no puede maldecir a un político, por más que ya las leyes estén, hermano, pues bien hostiles, como se cree que se van a poner las cosas en estos últimos días, pues usted debe de mantenerse, Señor, bendícelo. Padre, bendícelo. Y él dice, los que son de tal país son unos estúpidos. Y tú, yo soy de ahí, Padre, bendícelo. No queda otra, somos creyentes, somos cristianos. ¿O qué le va a decir usted? Tú lo serás. Botellita de Jerez, decíamos en mi país cuando éramos niños. 9. No promover políticas que siembren discordia entre la gente como medidas racistas o apoyar leyes antibíblicas. Muchas veces los políticos o los candidatos políticos pueden comenzar a levantar
el furor entre la gente, hermano, la ira, el enojo, y ya ahorita, hermano, ya está llegando a esos niveles. Que en los discursos sale alguien y lo sacan arrastrando, y hay gritos y hay heridos. Ha habido protestas de la supremacía blanca y protestas de los latinos y protestas de los afroamericanos, y se empieza a sembrar el odio en la sociedad. Ya todo el mundo está así de que unos contra otros, hermano. A lo mejor, si hay un político que está armando y calentando los ánimos de la gente, usted no debe de meterse por ahí. También a echarle más leña al fuego, a decir, sí, pues últimamente yo soy latino y a mí no me sacan de aquí, nos matamos si quieren. No. Usted debe de ser un pacificador. En nuestro país, en mi país, ha habido muchas tragedias debido a que la política calienta los ánimos de la gente. En Chiapas ha habido matanzas. Hace poco 43 jóvenes normalistas que se oponían al gobierno desaparecieron en Ayotzinapan. En 1968 en Tlatelolco, México, nunca lo va a olvidar. Hubo una matanza de estudiantes terrible porque protestaban contra el gobierno. Y el presidente Díaz Ordaz en turno mandó a los tanques y al ejército y los mataron. O sea, la cuestión política, hermano, la política Dios la permite para que la sociedad viva en paz, pero si los ciudadanos no saben actuar correctamente en el ambiente político, se siembra el odio, el caos, el rencor unos contra otros. Y máxime, por ejemplo, en este país donde habemos gente de diferentes razas, cuando se comienzan a meter ideologías racistas, lo que se levanta es odio unos contra otros. Está bien que ellos lo hagan, o que la gente incrédula lo haga, pero usted, sembrando odio, sembrando rencor, resentimiento, eso no está bien. 10. No mezclar nuestro deber cristiano con nuestro deber civil. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 4. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 4. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar, también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esto es lo mismo que hablábamos hace un ratito y está más enfocado a líderes o a pastores que quieren muchas veces usar el cargo político para influenciar la iglesia. Y mucha gente dice, yo soy pastor, pero en realidad quiero ser político. Hubo un caso en Ecuador cuando una pastora, entre comillas, se lanzó a la competencia política y ella dijo que Dios le había revelado que ella iba a ganar. Yo voy a ganar, dijo, voy a ser presidenta de Ecuador. Rafael Correa ganó, la señora no obtuvo ni el 1%. Hasta un profeta de aquí de Miami dijo, sí, ella va a ganar, Dios me lo mostró. Nada. ¿Por qué? Porque esta señora debería de tener en claro que Dios la llamó, entre comillas, supuestamente, a pastorear, ¿no? Y a predicar y a enseñar la Biblia. O sea, uno de los dos llamados en este caso son falsos. Entonces debemos de tener, hermano, mucho cuidado de no confundir nuestro deber civil con nuestro deber cristiano. Nuestro deber cristiano es por sobre todas las cosas. Debemos de ser hijos de Dios sometidos al Señor. ¿Ok? Para concluir, hermanos, ¿de dónde es nuestra ciudadanía? Del cielo. Nosotros estamos de paso en esta tierra, somos peregrinos y extranjeros. Participamos de todo esto porque pues no estamos aislados de la sociedad. Hay campañas, hay debates, hay todo lo que está pasando ahora mismo, hermanos. ¿Ok? Pero nuestro rey es el Señor. Él es un rey justo, Él tiene planes y propósitos buenos para nosotros. ¿Ok? Este mundo está caído, por muy bueno que sea el político en turno, siempre van a suceder cosas fuera de lugar, desórdenes, leyes que contradicen la palabra de Dios, porque el mundo está caído. Las cosas no mejorarán, ahí está, mire la conclusión, 4 puntos. Las cosas no mejorarán. La Biblia dice que todo va de mal en peor. Hay una doctrina con la cual tenga cuidado, se llama dominionismo. Los dominionistas dicen, no,
Georgia es para Cristo en el 2017. Ese es dominionismo, es reino aquí y ahora. Ellos dicen que las cosas no van a empeorar, sino que las cosas van a mejorar. Porque ellos creen en el reino literal, o sea, no hay rapto, no hay nada, sino que todo el mundo se va a convertir a Cristo. Eso no es cierto, es una falacia. La Biblia dice que las cosas irán de mal en peor. Y en los postreros tiempos, dice la Biblia, habrá hombres ávaros, engañadores. ¿Okay? Esos son los tiempos que estamos viviendo, tiempos finales. Y nosotros como creyentes lo que debemos de hacer es participar en esta sociedad porque no podemos escaparnos, pero estar seguros que en cualquier momento viene nuestro verdadero Rey, nuestro verdadero Redentor, y que Él nos gobernará con leyes justas y verdaderas. Y esas son entonces las 10 posturas que como creyente nosotros debemos de tener. Incline su rostro, vamos a orar. El amor ágape en el matrimonio consiste en que la felicidad de la persona con la que estás casado es antes que tu felicidad.